El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos a nuestro programa Maravillosa Creación, un programa que te ayudará a conocer tu cuerpo y a enseñarte cómo cuidarlo para que puedas vivir una vida sana, feliz y con propósito. Soy el doctor Omar López Samayoa, médico cirujano, y en esta ocasión hablaremos acerca de los huesos. Muchas personas piensan que los huesos son material muerto del cuerpo, simplemente material inerto, como el esqueleto que forma parte para soportar el resto del cuerpo vivo, simplemente un marco para sostener el cuerpo vivo. Hasta cierto punto, las personas están en lo correcto. Sin los huesos, el cuerpo sería colapsado en una masa gelatinosa incapacitada para poder caminar, hablar, inclusive comer. Pero los huesos son cualquier cosa, pero menos muertos o material inerto. Los huesos son órganos llenos de responsabilidades más que solo soportar los músculos o el cuerpo de una persona. Los huesos contienen virtualmente todo el suplemento de los minerales del cuerpo, 99% del calcio y el 88% del fósforo del cuerpo. Por ejemplo, con pequeñas cantidades de cobre, cobalto y otros elementos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Los huesos, como una gran bodega, muchas actividades son llevadas durante las 24 horas del día, como moviendo el inventario de una fábrica hacia adentro y hacia afuera. Los huesos poseen una área donde tienen una división para fabricar células sanguíneas llamadas la médula del hueso. En un minuto, 180 millones de células rojas del cuerpo humano mueren por ser viejas. El vaso y el hígado proveen algunas de estas células rojas, pero la mayoría de las células rojas de la sangre son producidas por la médula del hueso. La médula del hueso tiene una apariencia esponjosa con la cual en sus recámaras, la médula del hueso produce la mayoría de las células blancas con las cuales protege a la persona de cualquier infección. En esta ocasión les hablaré del hueso más grande del cuerpo que se llama el fémur. Este es el hueso que está en los muslos. Lo que les voy a explicar es la función que ocurre en cualquier hueso del cuerpo. Pero voy a usar el fémur como referencia y ejemplo por ser el hueso más largo, más fuerte de todos los huesos del cuerpo. Es tan fuerte, sin embargo, de poder soportar el peso de un carro compacto. Todos los huesos del cuerpo son una familia. Existen aproximadamente 206 huesos en el cuerpo humano. Unas personas tienen menos y otras tienen más. Y es un hecho de que una persona o un ser humano cuando es niño tiene más huesos que un adulto. Cuando nosotros nacimos o un recién nacido tiene 33 vértebras en su columna vertebral. Y al crecer el niño, 4 de estas vértebras en la parte inferior de la columna se unen para hacer lo que llamamos el coxis o muchas veces le llamamos la colita. Y 5 otras vértebras se fusionan uniéndose para formar lo que nosotros como adultos conocemos el hueso sacro.
Pudiera haber tenido una persona de 11 a 13 pares de costillas, pero actualmente la mayoría de las personas solo tenemos 12 pares de costillas. Los huesos del cuerpo humano se encuentran en todo tipo de tamaños y formas, desde el huesecito chiquito llamado estribo en el oído medio de una persona, el cual hace que la audición sea posible, hasta el hueso más grande del cuerpo llamado fémur. Le ayuda a la persona a caminar. El trabajo del fémur izquierdo, compartido con el fémur derecho, como socios, actúan el ser humano para soportar el peso del cuerpo y al mismo tiempo los movimientos para poder caminar. Los huesos están unidos unos con otros por ligamentos y tendones que los unen a los huesos con los músculos, como las cuerdas que mueven una marioneta. Hacen la producción de los movimientos muy finos posibles en todo el cuerpo. Los huesos están formados por dos tipos básicos de tejido óseo. El hueso canceloso o trabecular o esponjoso, que es un hueso muy liviano y poroso, el cual provee una superficie grande en la médula del hueso, donde la producción de células sanguíneas se lleva a cabo. Este hueso trabecular o poroso es donde la mayoría de las arterias y venas del hueso como órgano son encontradas. Otros nombres a este hueso se le conoce como hueso trabecular, hueso esponjoso. Debido a que este hueso trabecular o esponjoso forma celdas como pequeños cuartos donde se produce la fabricación de células sanguíneas, el otro tipo de tejido que se encuentra en el hueso es el hueso compacto, que es denso, supremamente fuerte. La columna vertebral y el hueso de la pelvis consisten principalmente en el hueso trabecular o un hueso esponjoso, mientras que el fémur o hueso de los muslos es un hueso compacto, como lo son también los huesos de las piernas opuestas, de los brazos. Esta estructura ósea muy solidificada ha existido por miles de años antes de la construcción moderna, y los genios ingenieros pudieron imitar estos secretos encontrados en el hueso y aplicarlos a las construcciones de edificios modernos. Como por ejemplo, ha sido comprobado que la estructura tubular es más fuerte para soportar peso que de una varilla sólida del mismo material. Este principio hace que el fémur, colocado lado a lado con un pedazo sólido de acero, pueda soportar más peso. Cuando un niño es nacido, los huesos del recién nacido son más suaves. Esto, por supuesto, facilita el nacimiento del niño. Cuando un niño nace, sus huesos son suaves y maleables. Esto, por supuesto, va a facilitar el nacimiento del niño. Este proceso complicado de calcificación hace que los huesos se vayan endureciendo poco a poco. Los huesos contienen millones de células llamadas osteoblastos, los cuales producen una proteína fibrosa, la cual es firme pero flexible, llamada colágeno. En medio de estas fibras hay espacios pequeñísimos de aire conteniendo una sustancia parecida a la goma llamada sustancia básica. Al llenarse estos espacios con estas partículas microscópicas de minerales, principalmente calcio, fósforo y carbonato, el hueso es formado.
Al ser este trabajo completado, las piernas de la persona se hacen fuertes, suficiente para soportar el cuerpo de una persona. Durante la juventud de una persona, los huesos no solamente tienen que soportar la persona, pero también necesitan crecer. Este es un reto. Es como agrandar una casa sin disturbar a los ocupantes. Durante este periodo de crecimiento, ciertas áreas en los extremos de los huesos largos, llamadas cartílago de crecimiento, están compuestas de cartílago que es más suave, y es en esta área donde la producción de nuevo cartílago es formado. Mientras que el cartílago hacia el centro del hueso se va endureciendo poco a poco, formando de esta manera el hueso sólido. Y mientras la persona madura, estas áreas de cartílago se llegan a solidificar al punto de que el crecimiento llega a terminar, y no siendo ya posible que la persona o los huesos crezcan longitudinalmente, ya más. Mientras los huesos ya no pueden crecer en longitud, como los músculos, los huesos se pueden agrandar en grosor o perder la masa ósea del hueso, y así el hueso puede llegar a ser más fuerte o más débil. Si, por ejemplo, una persona comienza a levantar pesas o peso más pesado, el hueso comienza a hacerse más fuerte, más denso, más grueso. Pero si la persona estuviera acostada por varios meses, el hueso se debilita y perderá sustancia que lo hará más débil y frágil para quebrarse. El trabajo del hueso de almacenar o dejar salir calcio de la sangre es crucial. Es a través de la sangre que el hueso hace todas sus transacciones o sus negocios. El hueso tiene, por supuesto, su propia red rica de vasos sanguíneos. El hueso expone de esta manera sus cristales minerales al flujo sanguíneo, extrayendo el exceso de calcio de la sangre o supliendo calcio a la sangre si hubiera deficiencia de calcio. La superficie de cristales que los huesos exponen al flujo sanguíneo es enorme. Si toda la superficie de los huesos o de estos cristales se pusiera una al lado de otra en manera horizontal, cubrirían aproximadamente un terreno de 100 hectáreas. El almacenamiento de calcio es relativamente enorme, aproximadamente 2.2 libras o 1 kilo, pero en cualquier momento que midamos el calcio en la sangre de una persona, solo existe 1/40 de onza de calcio circulando por el flujo sanguíneo de una persona. Esta pequeñísima cantidad de calcio en la sangre juega un papel sumamente importante. Sin esta cantidad de calcio en la sangre, los impulsos eléctricos que viajan por los nervios largos no sería posible, y al mismo tiempo la sangre no se pudiera coagular. Las contracciones musculares pararían, y así al parar también los latidos cardíacos pararían. De la misma manera, demasiado calcio puede ser tan serio también. Posiblemente cantidades grandes de calcio estarían contribuyendo a la formación de piedras del riñón, y así el siguiente paso sería envenenamiento urémico y seguido la muerte. Menciono estos hechos alarmantes simplemente para indicar cuán importante es que el hueso se le supla constantemente la cantidad adecuada de calcio diariamente
para que el hueso también pueda suplir la cantidad exacta de calcio al flujo sanguíneo. La central de los controles de calcio se encuentra localizada en el cuello de una persona. Son 4 glandulitas pequeñísimas, más grandes, cada una posiblemente del tamaño de un frijol negro o un frijol soya, situadas en la parte posterior de la tiroide. 2 a cada lado, una en el polo superior y otra en el polo inferior de la tiroides. Si los controles de calcio disminuyeran, estas glándulas llamadas paratiroides secretan una hormona que es dada una señal a los huesos para proveer calcio en la sangre. Si hay demasiado calcio en la sangre, una hormona de la tiroide hace que los huesos absorban calcio. Tal vez hasta este momento tú habías pensado que el único problema que los huesos enfrentaban eran cuando un hueso se quebraba. Es más, la fractura de un hueso generalmente es una preocupación menor. La quebradura o fractura viene en 4 diferentes formas. La quebradura o fractura cerrada, que es cuando el hueso se quiebra, pero es limpia, el hueso no protruye afuera de la piel. La quebradura abierta es aquella en la cual el hueso perfora la piel y sale hacia afuera y se contamina. La quebradura de una rama verde es la que el hueso se raja longitudinalmente, se quiebra, pero no se separa, que es una fractura frecuentemente en niños por la flexibilidad de sus huesos, como más o menos cuando quebramos una rama verde de un árbol. Se quiebra, pero no se separa. Y las fracturas conminutas, en que el hueso se ha roto en fragmentos múltiples y pedazos. Hasta no hace muchos años, las fracturas o quebraduras eran tratadas principalmente con un yeso y tiempo en la cama o tiempo de descanso para que se sanaran. Y para el anciano, 6 meses en cama con una cadera quebrada frecuentemente significaba deterioración general, neumonía o un embolismo hacia los pulmones y finalmente una muerte inevitable. Actualmente los cirujanos ortopédicos buscan alcanzar como blanco, levantar a caminar y mover a una persona que se ha quebrado lo más antes posible para facilitar de esa manera el saneamiento del hueso más rápido y usar para parchar los huesos, clavos, tornillos, placas y a veces injertos de hueso e inclusive prótesis de metal para reemplazar una articulación que ha sido destruida. Especialmente cuando un codo, un dedo, la rodilla, la cadera se ha destruido o congelado, por así decirlo, pudiéndose instalar una nueva articulación artificial, ya que de plástico o de metal. Si, por ejemplo, una señorita piensa que está muy alta, los ortopedistas cirujanos pueden hacerla más baja, quitándole 3 pulgadas de su fémur, o piernas para hacerla más baja. Sin embargo, el acortamiento de huesos no es un procedimiento estándar. Si una persona también es muy bajita o chaparrita, los huesos también se pueden alargar. No pretendo explicarles el procedimiento a este momento,
ya que es un poco más complicado. Sin embargo, es posible. El trabajo de un ortopedista cirujano es muy impresionante. El saneamiento final es producido por el poder sanador misterioso, por así decirlo, que se encuentra escondido, en este caso, en los huesos. Los osteoblastos comienzan en una manera acelerada a producir una sustancia gelatinosa llamada colágena, que pronto se calcifica y se forma un hueso sólido. El hueso también tiene otros albañiles muy interesantes, los osteoclastos. Estas células se encargan de destruir hueso, cortando y emparejando los lados rústicos y alisando en una manera fantástica para poder regresar y producir la escultura del hueso que una vez tenía con su forma original. Los huesos son víctimas de una serie de enfermedades extrañas. Una de las enfermedades más necias es la llamada anemia aplástica, en la cual la médula ósea falsifica pretendiendo producir células sanguíneas, pero no las produce. Excesiva radiación, ciertos venenos e inclusive algunas medicinas pueden estimular a la médula ósea que pretenda estar trabajando, pero no produciendo las células de la sangre. No se sabe hasta la fecha qué es lo que produce a la médula ósea a entrar en esta rebeldía de pretensión, pero no producción. Y los doctores lo único que pueden hacer es darle a la persona transfusiones de sangre, trasplantes de médula ósea y mucha oración para que el hueso de alguna manera pueda curarse a sí mismo y seguir trabajando y reaccionar y pensar nuevamente que necesita trabajar, si no llevaría a la muerte a la persona. La artritis, la cual produce inflamación y congelación de las articulaciones, es otro problema muy grande. Cirugía que incluye reemplazamiento de las articulaciones congeladas puede llegar a ser la respuesta definitiva a este tiempo, humanamente hablando. De una manera, la bursitis, como lo es la inflamación del codo, en la persona que juega tenis, o el así llamado hombro de vidrio, o rodillas de sirvienta. Todos estos pueden ser considerados problemas de los músculos y de los huesos. Sin embargo, no lo son. Cada articulación tiene un saco que la envuelve, que se llama bursa, que quiere decir bolsa, en la cual es como una bolsa que retiene un lubricante tan espeso o más espeso que la miel, que sirve para lubricar y amortiguar las articulaciones. Ocasionalmente esta bolsa se inflama. Muchas personas a veces tienen un hombro tieso que no se mueve fácilmente. Esto generalmente pudiera ser por una bursitis mediana. Los huesos también pueden llegar a desarrollar cáncer. También infecciones de los huesos es una preocupación muy seria. Las materias y microorganismos generalmente llegan al hueso a través del flujo sanguíneo e invaden al hueso desde una cortadura de la piel adyacente al hueso o invaden al hueso que se ha quebrado. Esto puede llegar a producir la inflamación del hueso, la cual la llamamos osteomelitis, la cual puede llevar a darle al médico
mucha frustración porque son muy difíciles de curar. Y por lo general el médico tiene que usar antibióticos, que son medicinas para matar las infecciones, como primera forma de defensa por largos periodos de tiempo, a veces hasta 6 a 8 meses y hasta un año. Tal vez ustedes han escuchado o tal vez nunca lo han escuchado, pero hay una enfermedad que afecta tarde o temprano a todas las personas en un grado menor o mayor. Y es lo que llamamos la osteoporosis. Cuando una persona está en la edad de los 20 años, los huesos alcanzan su máxima densidad y fuerza. Después de esta edad, lentamente los depósitos de calcio y el almacenamiento de otros minerales comienzan a disminuir lentamente, pasándolos de esta manera al flujo sanguíneo en cantidades más rápidas de lo que el hueso puede almacenar. Y los riñones las filtran, las eliminan a través de la orina hacia afuera del cuerpo. Los huesos comienzan a crecer más lentamente y a ser menos densos y como consecuencia menos fuertes. Al principio el proceso fue gradual, inclusive hasta los 47 años la persona no tenía ningún síntoma hasta este momento. De este modo, en adelante, 1 de 10 personas desarrollará osteoporosis, que le causará dificultades en una manera desesperantes. A un momento, el proceso de osteoporosis es más serio en la mujer. Cuando sus ovarios paran de producir hormona en la edad de la menopausia, el derramamiento de sus minerales y calcio es mucho más acelerado, y al llegar la mujer a alcanzar la edad de 65 años, sus vértebras, caderas, las muñecas de sus manos, sus puntos más frágiles y una caída que anteriormente solo le dejaba un morete, ahora puede significar la fractura de un hueso. La osteoporosis permanece siendo un misterio, y la mejor recomendación que yo les puedo dar a cualquier persona que debe aceptar el hecho de que sus huesos han de hacerse más débiles al transitar de la edad. Y por lo tanto, el mejor consejo de que se les puede dar es de que cuiden los saltos, las caídas, los trabajos pesados o levantamiento de peso, porque sin embargo, mentalmente puedes sentirte fuerte, pero no lo estás. Es un misterio cómo tanta información y cuánto trabajo puede ser puesto en los huesos. Esto solamente nos habla de una maravillosa creación. Que tus huesos sean una manera de alabar a Dios. Y hasta la próxima ocasión continuaremos con nuestro programa Maravillosa Creación. Que Dios te bendiga. De estas células rojas, pero la mayoría de las células rojas de la sangre son producidas por la médula del hueso. La médula del hueso tiene una apariencia esponjosa, con la cual en sus recámaras la médula del hueso produce la mayoría de las células blancas, con las cuales protege a la persona de cualquier infección. En esta ocasión les hablaré del hueso más grande del cuerpo, que se llama el fémur. Este es el hueso que está en los muslos. Lo que les voy a explicar es la función que ocurre colapsado en una masa gelatinosa e incapacitada para poder caminar, hablar, inclusive comer. Pero los huesos son cualquier cosa, pero menos muertos o material inerte. Los huesos son órganos llenos de responsabilidades, más que solo soportar los músculos o el cuerpo de una persona. Los huesos contienen virtualmente todo el suplemento de los minerales del cuerpo.
99% del calcio y el 88% del fósforo del cuerpo. Por ejemplo, con pequeñas cantidades de cobre, cobalto y otros elementos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Los huesos, como una gran bodega, muchas actividades son llevadas durante las 24 horas del día, como moviendo el inventario en una fábrica hacia adentro y hacia afuera. Los huesos poseen una área donde tienen una división para fabricar células sanguíneas llamadas la médula del hueso. En un minuto, 180 millones de células rojas del cuerpo humano mueren por ser viejas. El vaso y el hígado proveen algunas y a enseñarte cómo cuidarlo para que puedas vivir una vida sana, feliz y con propósito. Soy el doctor Omar López Samayoa, médico cirujano, y en esta ocasión hablaremos acerca de los huesos. Muchas personas piensan que los huesos son material muerto del cuerpo, simplemente material inerto, como el esqueleto que forma parte para soportar el resto del cuerpo vivo, simplemente un marco para sostener el cuerpo vivo. Hasta cierto punto, las personas están en lo correcto. Sin los huesos, el cuerpo sería... El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos a nuestro programa Maravillosa Creación, un programa que te ayudará a conocer tu cuerpo